Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Es una ocasión importante para la Fundación cada vez que editamos un libro. Los libros, como decía mi amado John Milton, no son cosas muertas. Tienen la esencia del autor en ellos. Y el libro cada vez que se lee se renueva, cosa que comprobé volviendo a leer este libro, cuyos textos he leído muchas veces y siempre me gustaron, pero al releerlo para esta ocasión fui encontrando que me hablaban de otras maneras y para otras cosas. La Fundación entonces edita este nuevo texto, pero piensa hacer a lo largo de este año una serie de talleres, tomando en profundidad diversos temas de este libro. Por eso en la presentación me siento exonerada de entrar en muchos detalles, pero también quiero anunciar desde ya que se van a hacer una serie de talleres sobre diversos temas de este libro. El primero va a estar a cargo del compañero Bernaza y va a ser sobre Marx y los desafíos de la época, de aquella época, pero que también tienen que ver con nuestra época. Es decir, este libro tiene una dimensión histórica, ¿no? Es decir, nos muestra, bueno, el pensamiento de Arismendi, que ya podemos considerarlo parte de la historia, nos muestra además el mundo de esa época, que son los años en que acá estábamos en dictadura. La mayor parte de los textos de este libro son de la época de la dictadura, cuando Arismendi estaba en el exilio. Pero yo creo que eso también tiene actualidad. Por ejemplo, Arismendi era un gran polemista, una tradición del marxismo. Grandes textos de Marx, de Engels, de Lenin, nacen de la polémica. La Sagrada Familia, la ideología alemana, el Anti-Dürer, son textos polémicos. Pero la polémica no es un partido de fútbol. Entonces, cuando acá nosotros leemos un texto como algunas cuestiones en debate acerca de la filosofía de Marx, Arismendi dice que está contestándole a dos artículos que habían sido publicados por el diario La Unidad en 1982, con los cuales estaban en desacuerdo, con los dos. Uno era en un sentido, el otro era en otro, polemizaban entre sí, pero Arismendi no estaba de acuerdo con ninguno de los dos. Entonces, es asombroso, porque yo leí los artículos en cuestión, porque estaban dentro de los ejemplares de Gramsci de Arismendi. Y tuve el gran placer de leer a Gramsci en los libros de Arismendi. Entonces estaban todos llenos de subrayados, notas en el margen, discutía con el autor, lo comentaba. Era un verdadero estudio lo que hizo. Y en uno de esos ejemplares encontré los dos famosos artículos con los que polemiza en ese trabajo. Un tal Tortorella y Espada, no me acuerdo bien. Los artículos son la muy trillada monserga de la época, del socialismo europeo y el socialismo soviético, y entonces derivar el socialismo europeo de Marx y el socialismo soviético del malvado Engels y del malvado Lenin, que estropearon a Marx. Todo ese tipo de cosas, quizá a los jóvenes hoy no les suena, a mí sí me suena mucho, porque esas cosas se decían y se repetían. La academia, sobre todo, separaba a Marx, era bueno porque era un académico, era un filósofo con títulos universitarios, de Engels y
de Lenin. Había una línea roja, maldita, que era Engels y Lenin. Y también incluso estaba de moda dividir al Marx joven del Marx maduro. Entonces yo, que trabajaba en historia de las ideas, le imponían a los muchachos de primero de facultad leer El trabajo alienado, que es un texto maravilloso, pero muy difícil, con un lenguaje hegeliano del cual Marx todavía no se había desprendido. Los muchachos no entendían nada, salían de ahí pensando que Marx era ilegible, era insoportable, muy difícil. Nunca jamás iban a aceptar hacerles leer el Manifiesto Comunista, que es una pieza literaria maravillosa dentro del género del discurso político. Debería estudiarse en literatura, porque es una obra maravillosa desde el punto de vista literario. Pero eso no se iba a leer. Y Marx tenía 30 años cuando escribió el manifiesto, no era el más maduro. Pero había una división. El más bueno era el Marx joven, que era del 44, y el otro era el Marx más dudoso. Entonces, todo ese tipo de resquemores, que en aquella época eran muy generales, hoy día no se ven demasiado porque tampoco nadie se ocupa de Marx. Es un poco exótico preocuparse por Marx. Pero volviendo al tema de la polémica, en ese texto es asombroso el salto cualitativo que da Arizmendi en la polémica, porque esos dos artículos son artículos de montón, ni siquiera nombran a Gramsci, no tienen ningún fundamento teórico. Pero en cambio Arizmendi hace un desarrollo filosófico, teórico importante y analiza a Marx, a Lenin, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, cita a Ser, es decir, da un salto en calidad intelectual impresionante, que es muy superior a lo que los artículos exigían. Porque los artículos, ya les digo, eran totalmente anodinos y trillados. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Era por lucimiento personal? ¿O es porque la polémica es usada como herramienta para educar al partido? El partido se educa y se autoeduca. Y entonces ese desarrollo teórico, intelectual importante en torno a la polémica sirve para educación del partido y de la militancia en general. Entonces, en ese sentido es importante esa dimensión histórica del libro, pero también tiene una dimensión actual. Por eso se le puso este título, porque este título lo pensamos bastante. Y bueno, aportes para un debate necesario. ¿Necesario cuándo? ¿Hace 80 años? No, ahora. Y cuando uno lee y relee los textos que componen este libro, encuentra muchísimos elementos para el debate actual, para el debate que es necesario dar hoy, con nosotros mismos. Entonces, las dos dimensiones, histórica y actual, se entrelazan, están juntas. Y esa es la riqueza que tiene este libro. Cuando uno empieza a leer estos textos, yo los he leído muchísimas veces porque es un librito que me gustaba mucho, era un librito editado por Grijalvo, que se llamaba Vigencia del marxismo-leninismo, que recogía textos que también están en estudios. Pero volviéndolo a leer para esta ocasión, empecé a ver que en la época que Arizmendi escribe estos textos, ya estaban plantándose las semillitas de lo que luego llamaríamos posmodernismo. Entonces, uno de los objetivos centrales
que Arismendi desarrolla en varios trabajos es la defensa del concepto de verdad. Una de las polémicas contra el relativismo. Y el relativismo es uno de los rasgos esenciales del pensamiento posmoderno. La defensa que hace Arismendi de la modernidad, es decir, de la ilustración, del marxismo, que el posmodernismo ha pasado por la máquina de picar carne. Entonces, eso es actual. Y leer la defensa que se hace del concepto de verdad, que no necesariamente tiene que ser un tratado filosófico original, en general sigue a Lenin, materialismo, empirio, criticismo, pero importa porque nos da también herramientas para pensarnos a nosotros mismos y cómo se han ido aceptando como naturales, como axiomas indiscutibles, una cantidad de postulados que son absolutamente falsos a mi criterio, pero podemos cuestionárnoslo. Todo este avalancha de relativismo, de verdades, que tiene larga tradición en el pensamiento llamado occidental. Fíjense que en la década del 50 ya había debate sobre estos temas, pero la derrota del campo socialista abonó todas estas semillitas que crecieron y ocupan todo el paisaje y desgraciadamente se interiorizaron en nosotros. Entonces es muy difícil dar la polémica cuando los conceptos están interiorizados y aceptados como indiscutibles. Parece que uno es intolerante si no acepta que, bueno, hay tantas verdades como opinantes, y a veces más. Entonces, todo el tema de la tolerancia, todo ese discurso de la tolerancia, todo eso que floreció con el neoliberalismo de los 90 y que sigue subterráneamente existiendo y que aparece en todas las actualizaciones ideológicas a las que nos vemos sometidos. Por eso dice Arismendi, en esta hay una gran lucha en Arismendi contra el eurocomunismo. En esta época es el centro de la polémica. Y Arismendi lo ve como una adaptación a la realidad y la incapacidad de enfrentar y transformar la realidad. Pero cuando yo digo eso respecto al eurocomunismo, también me pregunto, ¿en qué nos cabe eso? ¿Es un sallo que nos tenemos que poner? Lo dejo la pregunta, yo tengo mi opinión al respecto, como todos saben, no es necesario. Y otra cosa que Arismendi plantea varias veces es que con el eurocomunismo, con el florecimiento de esas tendencias revisionistas, la táctica devora la estrategia, dice Arismendi. Y estos son términos incluso que ya no se usan. ¿Quién habla de estrategia? ¿Quién diferencia táctica y estrategia? Pero todo esto hay que volverlo a pensar, hay que volver a usar esa terminología porque pensamos con palabras. Si no usamos las palabras, pensamos otra cosa. Entonces, esa adaptación a la realidad, esa adaptación a la realidad del capitalismo, y que la táctica devora la estrategia. Y todo eso yo creo que tiene una enorme actualidad para nosotros. En mi modesta opinión, cada vez que hacíamos actualizaciones ideológicas, estábamos priorizando la táctica sobre la estrategia, hasta que perdimos la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Cuando yo era joven, teníamos claro cuál era la estrategia.
era la revolución, palabra que ha desaparecido del mapa, pero que en Arismendi es el centro, porque Arismendi tiene una perspectiva revolucionaria y una perspectiva de clase. De eso no se baja nunca. Entonces, uno de los temas que a mí me parece importantísimo en este libro es cómo Arismendi subraya el papel del factor subjetivo. También son términos que hoy día no se usan, pero nosotros lo usábamos. Entonces dice Arismendi, en las condiciones actuales los factores subjetivos agigantan su importancia. Y yo lo dejo para que lo piensen. ¿Cómo han transformado el factor subjetivo? ¿Cómo nos han convencido de que no podemos mirar más allá? De que la política es el arte de lo posible. Nos convencimos. Como decía Gramsci, el que piensa que la política es el arte de lo posible es que no ve más allá de su nariz. Pero bueno, es decir, en realidad estamos convencidos. Y si alguien propone otra cosa, le dicen, no es posible. Y con es posible ya está. Entonces, el factor subjetivo agiganta su importancia. ¿Cómo creamos un nuevo factor subjetivo? Factores subjetivos que nos permitan mirar más allá de nuestra nariz, que nos permitan pensar en la estrategia y que la táctica tiene que estar de acuerdo con esa estrategia. Por otro lado, en este libro hay textos que son fuertemente críticos y autocríticos. Por ejemplo, el más conocido en ese sentido es el texto de Marx y los desafíos de la época, que es un discurso que podríamos considerar que formal, porque Arismendi lo realiza en la RDA cuando le otorgan un doctorado honoris causa. Por lo tanto, era un discurso ceremonial, formal. Sin embargo, en ese discurso se larga con las dos patas y plantea los desafíos de la época a la teoría y la acción revolucionaria. Y esos desafíos siguen desafiándonos en el día de hoy. Dice, ¿cuáles son? Vías de desarrollo de la revolución contemporánea, ya no nos ocupamos. Formas actuales de desarrollo del capitalismo. Él está hablando en los años 80, pero ese tema sigue planteado. ¿Estudiamos las formas actuales del desarrollo del capitalismo? Problemas estructurales de la clase obrera. La variada explosión protestataria, en la que incluye el feminismo, la ecología, etc. La filosofía y la ciencia, la historiografía del movimiento comunista. Todos estos temas los plantea como que son necesarios profundizar y estudiarlos. Y dice, nuestro trabajo teórico retarda, estamos retrasados, vamos atrás de los acontecimientos. Y lo está diciendo en una ocasión formal. Pero ese discurso que podía ser formal, hay muchas gracias, qué lindo el doctorado, se transforma en un discurso fuertemente crítico, donde están planteados temas que no hemos resuelto y que seguimos sin resolver. Porque además lo que plantea Arismendi es un estudio profundo de todas estas cosas. Ha habido una constancia de los movimientos de protesta en el mundo y muchas veces vemos cómo abortan y no llegan a nada. Los chalecos amarillos, las luchas de los estudiantes en Chile, y después quedan en nada, no fructifican, no hay cosecha. Y entonces acá hay una cosa que es permanente en Arismendi, en la defensa del trabajo teórico, de la profundización del trabajo teórico. Y con esto voy a terminar.
dice, las masas aprenden por su propia experiencia, pero la lucha ideológica es la toma de conciencia que complementa esa experiencia. Permite pasar de elevarse de clase en sí en clase para sí. Es decir, ¿por qué da la lucha ideológica? ¿Por qué polemiza con ese salto cualitativo que decíamos? ¿Por qué pasa de una polémica más o menos sosa a todo un desarrollo teórico? Porque es en la lucha ideológica que se educa y que uno se autoeduca. Porque cuando uno debate con alguien, se obliga a estudiar, a profundizar, a ver más allá y a tratar de entender las razones del otro, porque la experiencia no se hace sola, la conciencia no viene sola. Entonces, muchas veces hay grandes movimientos de protesta que no llegan a nada, ¿no? Pueden echar abajo un presidente, como en la Argentina, a De la Rúa, y ahora eligen a Milei. ¿Cuál fue la conciencia que derivó de todo ese movimiento? Son preguntas que creo que todos tenemos que hacernos, y para realmente avanzar en el trabajo teórico, en nuestra propia conciencia, y dar la lucha ideológica contra cosas que se nos imponen como axiomas, como imposibles de mover, como las nuevas formas de la censura, que hay muchas formas de la censura bajo el manto de la tolerancia. Digo, hay cosas que no se pueden hablar, que no se pueden decir, que no se pueden siquiera pensar. Entonces yo creo que este libro puede dar frutos, espero que dé frutos, esa fue la intención de la Fundación al reeditarlo, y que den frutos en lo que en el antiguo partido se llamaba ganar la cabeza de la gente. Es decir, hacer conciencia, crear nueva conciencia y crear la capacidad para mirar más allá. Bueno, muchas gracias.